Es posible que estés experimentando emociones con las que no naciste. Puedes sentir miedo, tristeza, inseguridad, rechazo. Y por mucho que intentes cambiar, algo sigue repitiéndose. Como si un dolor ancestral se te hubiera grabado en la piel. Como si algo invisible de antaño te hubiera marcado, y tal vez lo hizo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nacen con predisposiciones aparentemente inexplicables? ¿Por qué ciertas familias parecen compartir los mismos patrones de sufrimiento? ¿Por qué puedes tener fobias a cosas que nunca has experimentado o reaccionar de forma desproporcionada a situaciones que, técnicamente, no deberían afectarte tanto? La respuesta puede estar escrita no solo en tu historia personal, sino en la historia de tus antepasados, literalmente grabada en tu ADN. Hoy la ciencia está descubriendo lo que muchas tradiciones espirituales siempre han dicho. Llevamos la historia de nuestros antepasados en nosotros, no solo en los recuerdos o comportamientos que aprendimos en la infancia, sino biológicamente, literalmente en el cuerpo. No son solo creencias o recuerdos, son traumas heredados. Durante mucho tiempo se creyó que el ADN era el destino. Nacías con un código genético que determinaba quién serías, tu salud, tu personalidad, tus límites. Esta visión se llamó determinismo genético. La idea de que nuestros genes son como un programa informático inmutable que determina nuestro destino biológico y psicológico. Pero esto cambió por completo con la aparición de epigenética. Epigenética, que literalmente significa por encima de los genes, es la ciencia que estudia cómo los factores externos influyen en la activación de los genes, sin alterar el propio ADN. Imagina que tus genes son como las teclas de un piano. El piano, que es tu ADN, sigue siendo el mismo, pero dependiendo de qué teclas se presionen y con qué fuerza, la música que surge puede ser completamente diferente. La epigenética estudia quién o qué toca este piano. En otras palabras, los genes permanecen inalterados, pero su forma de expresarse puede cambiar según el entorno en el que vive una persona, o incluso el entorno en el que vivieron sus padres y abuelos. Lo más impresionante es que estos cambios en la música genética pueden transmitirse a la siguiente generación. Es como si el pianista le enseñara al siguiente músico no solo dónde están las teclas, sino también qué canciones tocar. Cuando atraviesas una experiencia traumática intensa, ya sea física, emocional o psicológica, tu cuerpo produce una cascada de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas no solo te afectan en el momento, sino que pueden literalmente etiquetar tus genes con etiquetas químicas. Estas marcas se llaman marcas epigenéticas, pequeñas moléculas que se adhieren al ADN como si fueran post-it y dicen, este gen debería activarse más o este gen debería desactivarse. Y estas marcas pueden permanecer activas durante décadas y en algunos casos transmitirse a la descendencia a través de las células reproductivas. Uno de los estudios más conocidos sobre este tema se realizó con hijos de sobrevivientes del Holocausto. En 2015, investigadores del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, dirigidos por la doctora Rachel Yehuda, pionera en la investigación del trauma intergeneracional, hicieron un descubrimiento que sacudió al mundo científico. Analizaron el ADN de 32 judíos que sobrevivieron a los campos de concentración nazis y lo compararon con el ADN de sus 22 hijos. El foco estaba en un gen específico llamado FKBP5, que regula la respuesta del cuerpo al estrés y está estrechamente vinculada al desarrollo del trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Lo que descubrieron fue sorprendente. Los niños tenían cambios epigenéticos en los mismos genes relacionados con el estrés y la ansiedad que sus padres. Aunque nunca habían experimentado la guerra, cargaban con los efectos emocionales de la violencia, el hambre y el miedo que enfrentaron sus padres. Más específicamente, los niños presentaron niveles alterados de cortisol, la hormona del estrés, de mayor predisposición a trastornos de ansiedad, cambios en el sistema inmunológico y patrones de respuesta al estrés similares a los de los sobrevivientes. Este no fue un caso aislado.
Estudios posteriores han encontrado patrones similares en descendientes de los supervivientes de la hambruna holandesa de 1944 y 1945, donde los niños nacidos de madres que pasaron hambre durante el embarazo tenían mayor riesgo de sufrir obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares décadas después. Hijos de veteranos de guerra mostraron una mayor incidencia de trastorno de estrés postraumático, a pesar de que nunca habían estado en combate. Descendientes de víctimas de genocidio. En diferentes culturas se mostraron patrones epigenéticos similares relacionados con el trauma. Este estudio fue publicado en la revista científica Psiquiatría Biológica y fue un hito, porque demostró, con datos concretos, que los traumas pueden atravesar generaciones a través de vías biológicas. La epigenética demuestra que los genes funcionan como interruptores de luz en una casa. Puede que tengas el interruptor instalado, pero eso no significa que la luz esté siempre encendida o apagada. Algunos factores que pueden activar o desactivar los genes incluyen la dieta, como deficiencias nutricionales o toxinas, el ambiente emocional, como el estrés crónico, el trauma o la negligencia, factores ambientales, como la contaminación, la radiación o los productos químicos, los hábitos como la meditación, la terapia, el ejercicio o las relaciones, y diferencias y patrones mentales como optimismo o pesimismo crónico. El estrés extremo, por ejemplo, puede activar genes relacionados con ansiedad crónica y depresión, inflamación sistémica, que está vinculada a enfermedades autoinmunes, dificultades de aprendizaje y de memoria, envejecimiento acelerado y un sistema inmunológico comprometido. Cuando una persona sufre un trauma grave, el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal, el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, puede alterarse de forma permanente. Esto sucede a través de un proceso llamado metilación del ADN, donde pequeños grupos químicos, grupos metilo, se unen a ciertas regiones del ADN, alterando la expresión genética sin cambiar la secuencia genética en sí. Es como poner una etiqueta en un libro que diga, lee este capítulo más a menudo, o salta esta sección. Y lo más impresionante, estas etiquetas se pueden copiar y transmitir a los descendientes a través de las células reproductoras, los óvulos y los espermatozoides. La neurociencia añade capas aún más fascinantes a esta historia. Durante los primeros años de vida, especialmente los primeros 7 años, el cerebro del niño opera predominantemente en frecuencias cerebrales más lentas, ondas delta, 0,54 Hz de 0 a 2 años, donde el cerebro se encuentra en un estado similar al sueño profundo o trance hipnótico, y ondas teta, 4,8 Hz de los 2 a los 6 años, donde el cerebro es altamente sugestionable, como en estado de hipnosis. Esto significa que el niño está literalmente en un estado alterado de conciencia, absorbiendo información del entorno como una esponja, sin el filtro crítico que desarrollamos en la edad adulta. Durante este periodo crucial, el niño recibe descargas e instala programas subconscientes que funcionarán automáticamente por el resto de tu vida, a menos que los reprogrames conscientemente. Pero el proceso comienza incluso antes del nacimiento. Durante el embarazo, el feto es como un sensor biológico altamente sensible, monitoreando constantemente el entorno interno de la madre para prepararla para el mundo que encontrará. Si el embarazo se produce en un contexto de miedo constante, el sistema nervioso del bebé se desarrolla en modo de peligro inminente. Si el embarazo ocurre en un contexto de abandono o rechazo, se forman circuitos de apego, preparándose para una experiencia de negligencia. Si el embarazo ocurre en un contexto de violencia o conflicto, el cerebro se prepara para un mundo hostil. Y si ocurre en un contexto de escasez o pobreza extrema, el metabolismo se ajusta para conservar todos los recursos. El feto aprende, incluso antes de nacer, qué tipo de mundo le espera, y tu sistema nervioso se adapta en consecuencia. Este patrón puede continuar operando a lo largo de tu vida, creando hipervigilancia, siempre esperando el peligro, dificultad para confiar, donde el sistema de fijación está comprometido, reacciones de supervivencia desproporcionadas,
sensación crónica de no estar seguro en el mundo. Afortunadamente, el cerebro tiene neuroplasticidad, que es la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales y modificar los circuitos existentes a lo largo de la vida. Esto significa que los patrones neuronales heredados pueden alterarse. A través de experiencias correctivas, como relaciones saludables y terapias, y prácticas contemplativas, como la meditación y la atención plena, y ejercicios específicos de reprogramación neuronal y ambientes seguros que permiten que el sistema nervioso se relaje. Ahora piensa en algo más profundo, más personal. ¿Cuántas veces has sentido que repetías patrones que no tenían sentido? Los patrones como relaciones destructivas, eligiendo siempre parejas que te abandonan o te maltratan. Sentimiento de culpa sin ninguna razón clara, donde sientes que cargas con el peso de algo que no hiciste. Miedo al fracaso, aun cuando tengan competencia y capacidad. Autosabotaje constante, siempre saboteando su propio éxito cuando las cosas empiezan a ir bien. Sentimiento de no pertenencia, incluso en entornos en los que debería sentirse acogido. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que ciertas emociones no eran tuyas, como si vinieran de otro lugar, de otro tiempo? Una mujer de 35 años siempre ha tenido un miedo inexplicable al abandono. Descubrió que su abuela había sido abandonada durante el embarazo durante la Segunda Guerra Mundial. El mensaje de que el mundo no es seguro para una mujer sola se transmitió de generación en generación. Un hombre de 28 años se sentía constantemente culpable por tener éxito. Descubrió que sus bisabuelos lo perdieron todo en una crisis económica y desarrolló la creencia de que la gente buena no debería tener dinero. Esta información estaba saboteando su capacidad de prosperar. Otra persona que tenía un terror inexplicable al agua. Nunca tuvo experiencias traumáticas relacionadas con la enfermedad. Descubrió que su abuelo se había ahogado cuando su padre tenía solo 3 años. El miedo era muy profundo en la familia. Varios estudios en epigenética indican que las experiencias de una generación afectan no solo a los hijos directos, sino también a los nietos y posiblemente más allá. Investigación con ratones demostró que el trauma puede transmitirse al menos por 3 generaciones. Los ratones que estuvieron expuestos a estrés crónico tuvieron descendencia con cambios de comportamiento, con mayor ansiedad, menor sociabilidad, cambios neurológicos con cambios en el hipocampo, un área relacionada con la memoria y la modificaciones epigenéticas en genes relacionados con el estrés. La descendencia de estos niños, a su vez, también mostró estos mismos patrones. Y no estamos hablando solo de un entorno familiar o de una forma de educación. Estamos hablando de información registrada en las células, transmitido como un legado invisible, un código no verbal que susurra: ten cuidado, así es como funciona el mundo. Mucho antes de que la ciencia hablara de epigenética, muchas tradiciones espirituales ya hablaban de ella, herencia energética de los antepasados. En la medicina tradicional china, existe el concepto de ki ancestral, la energía vital heredada de padres y ancestros que constituye la base de nuestra constitución energética. Los chinos creen que los traumas ancestrales no resueltos pueden crear bloqueos en el flujo del ki en los descendientes. En el hinduismo y el budismo existe el concepto de samskara, huellas o cicatrices psíquicas que pueden transmitirse a lo largo de la vida y los linajes. Prácticas como el yoga y la meditación se consideran formas de purificar estos patrones heredados. En la tradición ayurvédica hablamos de Pitru Dosha, aflicciones ancestrales que pueden afectar la salud y el bienestar de los descendientes hasta que sean sanados conscientemente. En muchas culturas africanas existe un profundo entendimiento de que somos la continuación de nuestros antepasados. La energía, las bendiciones y los traumas no resueltos de los antepasados viven a través de sus descendientes. Rituales de cuidado ancestral. Son prácticas comunes para limpiar patrones negativos heredados y honrar la sabiduría de quienes vinieron antes. Pueblos indígenas de las Américas. Hablar de la responsabilidad de sanar 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante,
reconociendo que nuestras acciones sanadoras afectan no solo nuestro presente, sino también nuestro pasado y futuro familiar. En la Biblia hay pasajes que mencionan las iniquidades pasan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7, que, interpretados desde una perspectiva moderna, pueden entenderse como patrones inconscientes y traumas heredados. En el judaísmo existe el concepto de tikkun, reparación o corrección, que puede aplicarse tanto a nivel individual como ancestral. La idea es que cada generación tiene la responsabilidad de sanar los patrones no resueltos de las generaciones anteriores. En el espiritismo, desarrollado por Allan Kardec, hay una comprensión detallada de cómo traumas y patrones vibracionales puede transmitirse a través de reencarnaciones y linajes familiares. La doctrina espiritista ofrece prácticas específicas para sanar estos patrones. Carl Jung, pionero de la psicología analítica, ya hablaba de inconsciente colectivo, una capa de la psique compartida por toda la humanidad, donde residen los arquetipos y patrones heredados. Jung observó que sus pacientes a menudo lidiaban con complejos y traumas que no podían atribuirse únicamente a sus experiencias personales, lo que sugiere una herencia psíquica más profunda. Hoy en día, lo que una vez fue tratado como un símbolo espiritual, la ciencia lo explica como epigenética. La convergencia es notable. Las tradiciones antiguas y la ciencia moderna apuntan a la misma verdad. Estamos mucho más interconectados con nuestra ascendencia de lo que imaginábamos. Ahora viene la parte más importante, más revolucionaria y más liberadora. El hecho de haber heredado un trauma no significa que estés condenado a repetirlo. La epigenética es una calle de doble sentido. Las mismas marcas que se pueden heredar se pueden deshacer. Nuevos hábitos, nuevas emociones, nuevos entornos, nuevas creencias. Puede literalmente reescribir su expresión genética. Los estudios demuestran que prácticas como la meditación puede alterar la expresión de genes relacionados con la inflamación y el estrés en solo 8 semanas. Terapias, especialmente con enfoques de reprogramación, que pueden desbloquear genes traumáticos. Ejercicio físico, que puede modificar genes relacionados con el metabolismo, el estado de ánimo y la longevidad. Interacciones sociales saludables, que puede activar genes relacionados con la oxitocina y el bienestar. Prácticas de gratitud, que alteran genes relacionados con el sistema inmunológico, y comida nutritiva que proporciona los componentes básicos para la reprogramación epigenética. Tu cerebro está en constante remodelación. Con cada nueva experiencia, cada nuevo pensamiento, cada nueva emoción, las conexiones neuronales se fortalecen o se debilitan. Cuando eliges conscientemente responder en lugar de reaccionar, estás creando nuevos circuitos neuronales. Cuando practicas la autocompasión en lugar de la autocrítica, recreas patrones de autoestima. Cuando buscas la conexión en lugar del aislamiento, sanas circuitos de apego. Y cuando eliges la valentía en lugar del miedo, reprogramas todos tus sistemas de supervivencia. Existen algunas terapias bien conocidas que pueden ayudar a sanar traumas hereditarios. La terapia de constelaciones familiares, por ejemplo, revela y sana dinámicas ocultas en el sistema familiar. La terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares procesa e integra recuerdos traumáticos. La terapia de experiencia somática libera traumas almacenados en el cuerpo. Terapia de regresión, que accede y sana patrones de vidas pasadas o memorias ancestrales. Prácticas de Ho'oponopono, una antigua técnica hawaiana de liberación, sanación y perdón, y las terapias de rituales de curación ancestral, donde se honran y liberan los patrones familiares. Es más, puedes romper el ciclo y evitar que este trauma siga transmitiéndose. El autocuidado no es solo un acto de autocuidado, es un acto de sanación intergeneracional. Cuando sanas un patrón en ti mismo, estás deteniendo la transmisión de esta norma para las generaciones futuras. Ustedes y enviando ondas curativas por todo tu linaje ancestral. Eres creando un nuevo estándar para su familia y sus descendientes.
y tomando la frecuencia de todo su árbol genealógico. Las investigaciones muestran que cuando una persona sana un trauma profundo, los efectos se pueden ver en sus hijos. Aunque estos niños son todavía demasiado pequeños para comprender conscientemente lo que sucedió. Eres literalmente el punto de inflexión de tu árbol genealógico, el vínculo de la conciencia donde los patrones antiguos pueden transformarse. Dejemos que esta verdad penetre profundamente en nosotros. Tú no eres tu trauma. Eres la conciencia que lo está mirando. No eres el dolor heredado. Eres la oportunidad de sanación que tu linaje ha estado esperando por generaciones. No eres víctima de tus genes. Usted es el co-creador de su expresión genética. Tal vez usted nació en esta familia particular no por casualidad, sino con un propósito. Quizás lo seas exactamente la persona con la conciencia, el coraje y las herramientas necesarias para romper patrones que se han repetido durante décadas o siglos. Quizás tus desafíos aparentemente inexplicables no sean un castigo, sino problemas reales llamado a la sanación. Quizás tu sensibilidad no sea una debilidad, sino una superpoder con la capacidad de sentir y transformar energías ancestrales que otros ni siquiera notan. Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, el perdón en lugar del resentimiento, el coraje en lugar de la parálisis, la conexión en lugar del aislamiento y la curación en lugar de perpetuar el dolor, estás reescribiendo el código de tu familia. Estás cambiando no solo tu propia historia, sino la historia de todo tu linaje. Y todo comienza con un paso simple pero profundo. Reconoce que hay una historia dentro de ti que no empezó contigo, pero que pueden terminar en ti. No como una tragedia, sino como una liberación. No como un fin, sino como una transformación. Has llegado hasta aquí no para cargar con el dolor de tus antepasados para siempre, sino para ser el sanador, el transformador, el punto de inflexión. Tu viaje de sanación no se trata solo de ti. Se trata de honrar a todos los que vinieron antes y liberar a todos los que vendrán después. No eres solo un individuo. Eres un portal de sanación intergeneracional. Y tu curación importa más de lo que imaginas. Si este contenido resonó contigo, si algo dentro de ti reconoció esta verdad, no es casualidad. Podría ser el llamado a comenzar tu propio viaje de sanación intergeneracional. Déjanos un comentario. ¿Qué patrones reconoces en tu familia? ¿Qué traumas se han transmitido de generación en generación? ¿Qué sanación sientes que estás llamado a iniciar? Y si quieres profundizar más sobre este tema, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque continuaremos explorando las fascinantes intersecciones entre la ciencia, la conciencia y la curación. Recuerda, no eres solo un punto final, eres un punto de transformación. Tu curación es la curación de tus antepasados y la liberación de tus descendientes. El mundo espera tu contribución única a la sanación colectiva de la humanidad. Hasta la próxima.